Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por la invitación. Y vamos a hablar un poquito de esto de feminismo, igualdad de género. La compañera que hace un momento estuvo exponiendo, pues ya compartió varios de los temas, entonces vamos a ver cómo vamos profundizando en ellos, ¿no? Primero es importante ver este término feminismo, de dónde nace, cómo aparece, por qué es tan importante y tan relevante y por qué es un tema que no solamente le tiene que importar o unirse las mujeres, sino también los hombres y la sociedad en su conjunto, ya que es fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades, para pensar en real democracia, para pensar realmente en avanzar en cuanto a los derechos de las mujeres y también de los hombres, y vamos a ver cómo se interrelaciona con el género. Seguramente, ¿no? Y tal como se comentaba hace un momento, hemos escuchado cuando dicen, yo soy feminista, a veces me da miedo, ¿no? Y mejor no digo que soy feminista, justamente porque el término ha sido como que tergiversado, ¿no? Y se utiliza de manera negativa, tiene esta connotación como de algo malo de las mujeres, ahora quieren someter a todo el mundo, y no es así. Y vamos a entender por qué el feminismo es tan importante para justamente construir sociedades más igualitarias. Y el feminismo, para entender, parte desde la historia de la humanidad, desde los inicios, desde las raíces, y para ver cómo hemos ido gestando la historia, ¿no? Cuando vamos pensando en la historia, de pronto, y si yo les pregunto a ustedes y les digo, bueno, díganme el nombre de las personas que son científicos reconocidos, y me van a decir un montón de hombres, de nombre de hombres. Si yo les digo, bueno, ¿quiénes han colaborado con la independencia de los distintos países? Y me van a decir un montón de héroes, ¿no? Y de pronto en todos estos discursos, y si vemos los libros de texto, que también hace un momento hablaban de estos temas de educación y demás, cuando vamos viendo toda esta situación, vamos identificando que hay muchos hombres que han hecho cosas muy importantes, pero de pronto nos parece como que toda la historia ha sido construida por hombres y las mujeres no han estado ahí. Y la verdad es que las mujeres han estado presentes a lo largo de la historia, pero se han mantenido ocultas, han sido silenciadas, han sido discriminadas de distintas maneras, porque se les ha considerado desde el inicio, en base a justamente este componente de la construcción de género, lo que ha pasado es que al nacer con cuerpos distintos, ¿no? Con órganos sexuales distintos, con una anatomía distinta entre hombres y mujeres, no solamente se nos ha visto como personas diferentes, sino como personas desiguales, ¿no? Y entonces se ha valorado lo masculino, se ha valorado todo lo que tiene que ver con los hombres y se ha mantenido relegado y como que debajo, ¿no? de la cama, oculto a las mujeres. Pero las mujeres han hecho grandes aportes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en María la judía, que quién era ella, la que inventó el baño María, ¿no? Mujeres del antiguo Egipto que han sido grandes matemáticas, o esta señora Pata, que fue una primera médica, ¿no? En el antiguo Egipto, y que han ido construyendo y han hecho y han generado aportes importantes a nuestra historia y a nuestra sociedad, pero que lamentablemente no se les ha reconocido. Y esta falta de reconocimiento está relacionada justamente con distintas creencias religiosas y otras que se han estado utilizando para justificar la inferioridad de las mujeres, ¿no? Si vemos en la antigua Grecia, lo que se decía es que tenemos a las mujeres que les pasa algo, les ocurre algo cada 28, 30 días que nadie entiende qué es, y se creía como que estaban de cierta manera poseídas, como que existía algún tipo de ente, ¿no? Que las poseía, y que en ese sentido entonces no podían ellas por sí mismas, si ellas mismas no podían controlar su cuerpo, ¿cómo podían pues ser parte de las decisiones públicas y políticas en el mundo, ¿no? Entonces se ha ido construyendo distintas justificaciones para mantener a las mujeres relegadas, ¿no? Y a lo largo de la historia, además, esto se ha visto relacionado a distintos personajes que nos han ayudado a ver
que efectivamente las mujeres son peligrosas, que traen desgracias, que hay que mantenerlas ocultas y aisladas, ¿no? Y casos típicos como Eva, ¿no? Que le da la manzana a Adán y fregó a toda la humanidad con eso, ¿no? Pandora, que decidió abrir una caja cuando le habían dicho que no, y entonces trae un montón de desgracias, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y estos personajes que se han creado a lo largo de la historia cumplen este rol de educar o de enseñar que las mujeres son peligrosas y que estos mismos acciones o atributos no se les ha dado a los hombres, ¿no? El hombre que busca, que indaga, es un científico, es un conocedor, ¿no? Pero la mujer que busca o indaga es la bruja, es la que le da los males al mundo, es la que trae la desgracia a la humanidad. Los primeros escritos que nos hablan de estas grandes diferencias y los lugares distintos, diferenciados que ocupan los hombres y las mujeres en las sociedades, ¿no? Vienen desde la Ilíada y la Odisea, ¿no? Y hay un pasaje donde estaba Penélope esperando pues que regrese su pareja de este largo viaje y ocurre una situación en su entorno, en una situación en el entorno público y ella quiere dar su palabra, ¿no? Emitir su opinión. Y su hijo le dice así: madre mía, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca, ¿no? Del relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo al mío. Mío es, pues, el gobierno de la casa, ¿no? Y cuando hablamos del relato, hablamos no solamente del uso de la palabra, sino del hecho de poder tomar acciones concretas sobre de relevancia política en el entorno donde uno se encuentra. Entonces, con este pasaje queda inscrito, digamos, en la literatura, en los medios escritos de nuestras sociedades, que existen roles diferenciados, que existen lugares diferenciados y que lo público, la toma de decisiones y demás están paradas solamente para los hombres. La ciudadanía, en este sentido, ¿no? De la cual partimos y la que hemos tomado la idea de democracia, ¿no? Nos lleva también a cuestionarnos quiénes eran finalmente estas personas que eran consideradas como ciudadanos en la antigua Grecia. Y nos habla justamente de un grupo muy acotado de personas, porque se consideró que no eran ciudadanos las mujeres, ¿no? Las personas extranjeras, las personas esclavas, los niños, ¿no? Y las personas, pues que claro, que no tenían los recursos y demás. Entonces, ¿quiénes son ciudadanos y desde dónde se construye la democracia? Desde un grupo muy limitado, privilegiado en muchos aspectos sociales, pero y además solamente de hombres, ¿no? Las mujeres quedan así dentro de este pacto totalmente diferenciadas y excluidas. Y esta diferenciación continúa a lo largo del tiempo hasta que llegamos a la época de la Revolución Francesa, ¿no? Donde se juntan, claro, por una causa en común, hombres y mujeres a luchar, y las mujeres cumplieron un rol importante, salieron a la par, brazo a brazo, hombro a hombro, a luchar por estos ideales, ¿no? De libertad, de igualdad y de fraternidad, pero resultó ser que una vez que se había logrado lo que se buscaba, se hace la declaración de los derechos del hombre, ¿no? Y del ciudadano. Y se dice que son los hombres los que nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Es decir, las mujeres habían estado peleando, de la misma manera habían estado luchando, pero a la hora de acceder a los derechos no eran reconocidas. Y al punto tal, ¿no? Que las mujeres pues no son consideradas ciudadanas, ¿no? Rousseau hablaba que la subordinación de las mujeres es además deseable porque se era relacionado todo este tema de la construcción de la familia, relegarlas a cierto espacio y que además se alegaba que no son ciudadanas porque son madres y esposas. Y estos dos atributos como atributos fundamentales para la caracterización de las mujeres y para decir lo que podían y lo que no podían hacer. En ese espacio, Olympe de Gouges, una mujer en lo que se comienza a considerar el feminismo ilustrado, ¿no?
dice, pues esto no está bien, tenemos que hacer algo, y frente a la propuesta de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, presenta la reivindicación de los derechos de la mujer, ¿no? Como la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas, ¿no? Donde le da un poco la vuelta a esto que se había presentado en la Revolución Francesa. El resultado de ello, que esta mujer muere en la guillotina. ¿No? Muere en la guillotina, así como el grupo contra el que se estaba luchando, justamente siendo vistas las mujeres como enemigas, ¿no? Entonces, en todo este contexto, ¿no? Lo que señala es que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales no pueden estar basadas más que en la utilidad común. Y sin embargo, no se da en la realidad, ¿no? Han pasado los años, ha pasado el tiempo, los siglos van avanzando, y en este sentido se va creando nuevas formas de considerar a las mujeres y mantenerlas subordinadas, ¿no? La misoginia romántica, el hecho de que, como Hegel decía, el destino de las mujeres es la familia, el de los varones es el Estado, y se siguen encontrando ya en base, ya no solamente a lo biológico y demás, sino se toman supuestamente ideas, y ya hemos pasado el momento de la ilustración, ideas, el uso de la razón para justificar aún estas desigualdades entre los hombres y las mujeres, ¿no? El sexo masculino encarna el espíritu, la naturaleza es el sexo femenino, la continuidad de la naturaleza es lo hembra, lo dice Schopenhauer, y de esa manera, pues, esta diferenciación se sigue manteniendo. La educación cumple un rol fundamental en todo este aspecto, ¿no? Cuando pasa en este contexto a ser regida justamente por el Estado y a relacionarse con el acceso a la ciudadanía, ¿no? Y de todo esto, las mujeres nuevamente quedan excluidas, ¿no? Quedan excluidas dentro de las universidades al punto tal que universidades como la Universidad de Bolonia señaló en un decreto que las mujeres, al ser pues las que encarnaban prácticamente el pecado, estaban prohibidas de ingresar a las aulas de las universidades, ¿no? Las mujeres, claro, tomaron distintas maneras y formas para seguir educándose, y además tuvieron que ir poco a poco avanzando en conseguir sus derechos, ¿no? Se consigue el derecho a la educación primaria alegando que era necesario para cumplir funciones de madre y esposa, ¿no? Para saber leer, escribir y tener nociones de cálculo. Continúan al acceso a la educación media porque se dice, bueno, y si una mujer que no se casa, pobrecita, entonces ¿de qué va a vivir? Bueno, entonces veamos que tengan un fin seguro siendo institutrices, enfermeras, profesoras de impúberes, es decir, tareas relacionadas a estas acciones de cuidado, de ser madres y esposas que estamos conversando. Finalmente, y la lucha por el acceso a la educación superior, y sin embargo, las mujeres comienzan a ingresar a las aulas de manera muy acotada, a hacer cierto tipo de acciones relacionadas sobre todo con la investigación, porque en ese momento la investigación no tenía el valor y el reconocimiento que tiene ahora, ¿no? Y para que ingresen a la universidad se les decía, tú puedes ingresar, puedes estudiar, pero tienes que firmar acá este papelito que dice que tú no vas a aceptar tu titulación, ¿no? Entonces, Marie Curie, como mujer emblema que tenemos de este acceso a la educación superior y además de un desarrollo importante en la investigación, era realmente porque ella accedió a ese espacio porque la investigación no era considerada como algo importante, ¿no? Y por eso, ¿por qué? Porque ella no estaba en contacto con nadie, estaba detrás en un laboratorio que no tenía mayores recursos de nada y que ella misma haga lo que quiere, no, a nadie le importaba. Entonces, esa es la realidad. Las mujeres han seguido estando digamos, en el trasfondo, ¿no? De manera externa, sin ser realmente consideradas en cuanto a sus derechos, ¿no? En 1848, ¿no? Se da la Declaración de Sentimientos o la Declaración de Seneca, donde se va mostrando ya de manera directa la importancia de acceder a distintos derechos que tienen que ver justamente con la lucha de las mujeres y una lucha de mujeres que va más allá de la clase, ¿no? Aparece entonces en todo este contexto lo que se denomina la segunda ola del feminismo. Las mujeres sobre todo abogan por el derecho al sufragio, ¿no? Se identifican entonces todas estas mujeres anteriores que habían estado trabajando
se veían que lo que querían era el reconocimiento de igualdad de derechos que los hombres, ¿no? El derecho a la educación, acá el derecho al sufragio, ¿no? Que de la Declaración de Seneca, que tiene inicio, ¿no? De esta segunda ola como hito en 1848, se extiende durante un siglo y buscando estos dos temas, ¿no? La educación y el derecho al voto, como hechos fundamentales para conseguir esta igualdad de condiciones. Va pasando el tiempo, al final, terminando esta segunda ola, ¿no? Se sigue pensando en todo lo que es el feminismo desde nuevos espacios y aparecen otras pensadoras como Simone de Beauvoir con su famosa frase que es "no se nace mujer, se llega a serlo", alegando justamente que se mantienen aún vigentes distintas desigualdades contra las mujeres, que es necesario avanzar y que es necesario entender que estas desigualdades no parten de lo biológico, sino que parten de construcción, de la construcción del género y la construcción sociocultural de esta diferencia, ¿no? La Segunda Guerra Mundial trae esto, se mantiene vigente esta forma de pensar e identificar a las mujeres cuyos roles son pues el cuidado de niños, de infantes y niñas, ¿no? La cocina y la iglesia como los tres pilares del espacio donde las mujeres pueden seguir realizándose, ¿no? Aparece después, y en los años 60, la tercera ola, el feminismo contemporáneo, que tiene como un eje muy marcante, ¿no? Esta frase, este texto de Betty Friedan, La mística de la feminidad, del 63, y que esta idea del problema que no tiene nombre, que aparece justamente en grupo de mujeres de Estados Unidos, de clase media, que aparentemente pues tienen todo en su vida arreglado y solucionado, pero que a pesar de eso no se sienten satisfechas, ¿no? Y ese es el problema que no tiene nombre, que finalmente es importante conseguir otros derechos más y otros accesos más, ¿no? La píldora anticonceptiva, como hablaban hace un momento en la exposición anterior sobre este tema fundamental del acceso a los derechos sexuales y reproductivos, la píldora anticonceptiva cumple un rol justamente de cambiar, de darle a la mujer la posibilidad de decidir el tener hijos o no tenerlos, hijos e hijas, cuándo, en qué momento, espaciado o no espaciado, y genera una revolución muy grande, también con respecto no solamente a esto, sino el impacto que esto tiene en los derechos laborales, en los derechos educativos, en el hecho de yo querer seguir una carrera política, o no, y en todo este entorno, justamente identificar que las mujeres quieren y desean y deben acceder a otros derechos más, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos aparecen en este momento como un tema fundamental, ¿no? Para la discusión, y además otros temas más como la falta de acceso a poder acceder, valga la redundancia, poder acceder a puestos de liderazgo, a puestos de toma de decisión y demás. Las luchas están inacabadas. Y aquí ya vienen otras formas de feminismo que van identificándose, ¿no? El feminismo de la diferencia, que aboga justamente por señalar que yo no busco ser igual que los hombres, ¿no? Yo quiero que sea reconocida dentro de mi hecho de ser mujer y ser valorada e identificada de esa manera, ¿no? El ecofeminismo y otras distintas manifestaciones del feminismo que se han ido desarrollando, respondiendo también a las coyunturas diversas en las que nos encontramos, ¿no? A lo largo del tiempo. Todo esto nos lleva a pensar más allá de las distintas posturas que pueden existir en los feminismos, del paso que han tenido a lo largo de la historia, y además identificando que el feminismo ha estado respondiendo también a distintos momentos y a distintas demandas a lo largo de la historia, ¿no? Nos llevan en este momento a pensar que lo que se busca no es justamente considerarnos que hombres y mujeres somos iguales en cuanto a digamos, a lo físico, ¿no? Sino que es la búsqueda de la igualdad de oportunidades y la búsqueda de igualdad de derechos y de acceso a estos derechos, ¿no? Entonces tenemos
y acá esto es muy importante también relacionándolo a la ponencia anterior, tenemos derechos que tenemos que digamos, si leemos nuestra constitución y todo, nos dicen, ah, pero acá nos dice que todos los derechos de los hombres y las mujeres estamos en igualdad de condiciones. Pero el tema no es solamente tener el derecho en el papel, sino llevarlo a la práctica, ¿no? Y cuando hablamos de llevarlo a la práctica, muchas veces abogamos por acciones que generan diferencias entre hombres y mujeres justamente para cubrir y llenar esta brecha que ha sido generada a lo largo de los siglos, ¿no? Y eso es lo que se dice en acciones desde la equidad o acciones diferenciadas o para cubrir y para llegar y abogar a la igualdad como el fin supremo, ¿no? Entendido como yo quiero tener el mismo acceso a los mismos derechos que tienes tú, ¿no? Y aquí, en la lucha actual del feminismo, es muy importante reconocer la diversidad de las personas y la interseccionalidad con muchas variables, como ya no solamente hablamos de cuerpos, hablamos también de distintas condiciones, ¿no? Hablamos de etnias, hablamos de qué pasa, no es lo mismo ser una mujer, como se mencionaba hace un momento, una mujer con acceso, por ejemplo, de la ciudad, con acceso a educación superior y demás, que una mujer de repente quechua hablante en una zona rural que no tiene las mismas condiciones. Entonces, es importante entender además esta diversidad, el entendernos no como la mujer, sino como las mujeres en la diversidad, identificando las distintas vivencias que tenemos las mujeres en todo este entorno, ¿no? Y seguir abogando en cuanto el feminismo es una lucha de las personas, de hombres y mujeres, por una sociedad mucho más justa, ¿no?